En noviembre del año 2019 se fundó un partido político a escala nacional cuyo nombre es Partido Unión Liberal. Luego de más o menos año y medio, luego de año y medio, el partido celebra el 30 de abril pasado una asamblea nacional para culminar un proceso larguísimo, cumpliendo con todos los requisitos que establece la legislación electoral, para nombrar ya el comité ejecutivo definitivo y presentarle todos los requisitos al Tribunal Supremo de Elecciones con la intención de participar en estas siguientes elecciones de febrero del 2022. De hecho, estamos muy cerquita de esas elecciones, poquito más de 8 meses. Las elecciones son en febrero del año 2022. Para hablar sobre la fundación del Partido Unión Liberal, la conformación de su comité ejecutivo y los planes de ese partido de cara a esta siguiente elección, he tomado la decisión de invitar al presidente electo del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, el señor Manfred Hübner, y por otro lado también invité al secretario general electo, Johan Quesada. Con ellos vamos a hablar de estos temas que les mencioné. Y empezamos con usted, Manfred, ¿cómo está? ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Bien, por dicha. Manfred, empecemos por el tema de qué motivó a Manfred y a muchas otras personas a constituir el Partido Unión Liberal. Sí, Otto, muchas gracias por la oportunidad y gracias a la gente que nos da la oportunidad de estarnos viendo y que les expliquemos que yo estoy seguro que como mucha gente en este momento el descontento es grande, ha sido grande, no es por la pandemia, esto viene desde hace tiempo, y todos nos sentamos con un café a hablar y qué mal está el país y el presidente y los diputados y las instituciones públicas y nos sentimos ahogados, la economía no camina. Entonces así como dijiste, hace 2 años, casi 2 años que se funda el partido, ahora en noviembre van a ser 2 años. Hubo un periodo anterior a ese, que fue un pequeño grupo, en este caso el doctor Francisco Perdomo y yo, nos sentamos un día y decimos, hagamos algo y de veras dejemos de hablar y actuemos. Porque los ticos somos pura vida, muy buena gente, pero a veces el actuar se nos queda en la mesa del café y de ahí no pasa. Así surge esto. Pues yo en realidad no te conocía personalmente, ¿verdad? Por supuesto, políticamente sí, ¿verdad? Siempre he sido liberal, siempre he sido de un pensamiento liberal toda mi vida, desde que me acuerdo. Y fue el doctor Perdomo que se acercó a vos para que ayudara a este grupo de gente, que ya era bastante más grande, ¿verdad?, a formar este partido y pasar por un proceso político, ¿verdad?, que ninguno de nosotros manejábamos. Hemos aprendido muchísimo, ya entendemos muchas cosas y que sabemos que había que hacerlas y que nosotros no las podíamos hacer. Entonces hay que aceptar que para arreglar los sistemas hay que arreglarlos desde adentro, o sea, tienes que ser parte del sistema, esté bien o esté mal. No lo podemos arreglar desde afuera. Cuando decís desde adentro es en posición de poder. Básicamente es llegar. Es que esto es muy importante porque hay liberales y libertarios que básicamente dicen, no, mire, no participamos en política porque la política es sinónimo de corrupción, de ineficiencias, de luchas nada más por alcanzar el poder y no realmente beneficio de la población. Hay muchas que dicen del todo, ni siquiera motivamos a la gente a participar en política, pero la pregunta que uno se hace es, bueno, si no se participa en la política, si no se accede a esas posiciones de poder, ¿cómo se va a cambiar el sistema? Así es, o sea, el sistema se tiene que cambiar desde adentro, no se puede cambiar desde afuera, porque la única propuesta desde afuera, y que en Costa Rica nunca va a funcionar, es una revolución. Entonces hay que formar parte de lo que ya existe, esté bien o esté mal, y si hay que modificarlo, hay que ser parte de esa asamblea, de ese poder ejecutivo, de ese poder legislativo, para poder influenciar, especialmente desde donde se hacen las leyes, que es la asamblea legislativa, para poder promover un cambio de sistema. Johan, vos como secretario general recién elegido de este proyecto político, un poco, a ver si puedes compartir con nosotros acá y con las personas que siguen esta transmisión los planteamientos ideológicos. O sea, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que pretende el Partido Unión Liberal? Digamos, ¿cuál es ese marco ideológico, programático en el que se ha venido trabajando de cara a estas siguientes elecciones y de cara, bueno, a la construcción de una Costa Rica más libre, más próspera, más solidaria? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, Don Otto, por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está viendo también. Nosotros, si yo tuviera que resumirlo en un par de frases, diría que lo que pretendemos es arrancarle poderes, funciones y recursos al gobierno, que tiene acaparados un montón, y devolvérselos al ciudadano. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, poniendo la potestad en el individuo de construir su proyecto de vida, de construir su progreso, sin que el Estado se le atraviese, ¿verdad? Ese es el resumen de nuestra propuesta, y planteamos una hoja de ruta que parte de 3 principios: un gobierno limitado, una sociedad de libre mercado y el fortalecimiento de la propiedad privada. Son las 3 vías fundamentales que nosotros usamos como marco de referencia para construir política pública, y es lo que esperamos llevar a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo. Joven, no tan joven, digamos, Muchas gracias. Una persona secretario general, joven, una persona presidente del comité ejecutivo, ya mucho más maduro. Me parece una combinación interesante. Bueno, a ver si nos pueden hablar de la integración del comité ejecutivo, el tema de la experiencia política electoral o encargos públicos de parte de los miembros del comité ejecutivo, y para que los costarricenses vayan conociendo un poco más quién es quién y quiénes son los que están hoy al frente de ese comité ejecutivo que se acaba de elegir. Manfred. Sí, gracias, Otto. Sí, precisamente, y yo creo que es por casualidad, tampoco fue por diseño. En el comité ejecutivo en este momento ninguna de las personas ha estado en cargos públicos o ha estado abiertamente en partidos. Unos han sido militantes de varios partidos liberales, pero ninguno hemos tenido esa experiencia política, llamémosla directa. Aunque si yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y me voy hace ni sé cuántos años, ¿verdad? Porque son demasiados. Yo entro al colegio metodista en el año 70 y quedo de presidente de la clase. Después, 2 años después, me lanzo al gobierno estudiantil que perdí. ¿Y por qué pierdo? Porque decido basar mi campaña precisamente en un tema ideológico específico, claro y conciso: la libertad del individuo. Y perdí catastróficamente. Eran los tiempos de Alcoa, eran los tiempos de Carazo, estaba en ebullición el crecimiento de este Estado controlador. El Estado empresario. Codesa. Sí, sí. Es más, don Marco López, papá de una de mis mejores amigas, casado con uno de mis mejores amigos, vicepresidente de Codesa. Todo eso lo estábamos viendo, y había un pequeño grupo que éramos 5 que estábamos en contra. Es más, yo hice una predicción en esa última charla que le dimos al colegio antes de las elecciones, y le vaticiné a los compañeros, y aprovecho para que muchos se van a acordar. Les dije: miren, señores, acuérdense de esto: dentro de 50 años, que se cumplen precisamente este año, esa bauxita que está enterrada en Pérez Celedón y esa pobreza que está en el sur del país, ahí van a estar 50 años después. Resultado del estatismo de este país. Entonces, si tengo experiencia política así directa, no. Pero siempre he estado en esto, ¿verdad? He sido gerente de muchas empresas muy grandes en Estados Unidos, en Costa Rica, en Paraguay, en Salvador. Tengo una amplia experiencia de manejar corporaciones y empresas muy grandes. Ahora soy consultor de negocio de empresas familiares, más como devolviéndole algo a la sociedad, ayudar a estas empresas, a estos emprendedores familiares pequeños a surgir y entrar al mundo de los negocios grandes, al primer mundo de negocios. Sí, claro, yo cobro, porque de algo tengo que vivir, ¿verdad? Si me atengo a la pensión del Estado, que algún día me dará, cuando se dignen, ¿verdad? Y si es que va a existir el fondo de pensiones, pues tendré una pensión. Ya tengo 65 años y no estoy pensando en retirarme. Pero sí creo que hay que devolverle a la sociedad algo de lo que tanto le dio a uno. Y eso te motivó, me motivó tremendamente. Participar en política. Hoy sos el presidente del comité ejecutivo elegido del Partido Unión Liberal. Johan,
me está diciendo Manfred, las personas en el comité ejecutivo, propietarios, suplentes, no tienen esa experiencia político-electoral. Vos, joven, tuviste una experiencia en movimientos estudiantiles en la Universidad Nacional. A ver si nos contás esa experiencia y qué estás viviendo hoy interactuando con otras personas en el comité ejecutivo que no han tenido esa experiencia político-electoral, bueno, y cómo se la están jugando y cómo eso puede ser más bien una fortaleza de cara al siguiente proceso electoral. Sí, bueno, yo fui dirigente estudiantil en la Universidad Nacional entre 2014 y 2015. Ahí, digamos que fui funcionario público, ¿verdad? Porque la Federación de Estudiantes maneja un presupuesto de más o menos $1 millón al año. Entre todos sus órganos yo era el encargado de ejecutar ese presupuesto, entonces tuve esa experiencia, ¿verdad? De estar manejando plata pública, hacer las declaraciones las declaraciones de bienes ante la Contraloría, y digamos que esa es la única experiencia en todo el comité ejecutivo, ¿verdad? Del partido que hay a nivel de función pública. Y creo que es una de las razones por las que estoy también en Unión Liberal, ¿verdad? Porque ahí me di cuenta de que esa plata es un desperdicio, ese dinero es una lástima que se invierta de la forma en que se invierte, o que se gaste, más bien diría, no es una inversión, ¿verdad? Que se gaste. Y ahí me di cuenta también de lo difícil que es trabajar desde el sector público, ¿verdad? El nivel de ineficiencia que tienen las organizaciones, y el enfoque tan cerrado que tienen, tan limitado del desarrollo, ¿verdad? Otra de las motivaciones que yo tengo para estar acá es que la historia de mi vida es una historia de lucha contra la pobreza y de búsqueda del progreso. Esa es la historia personal mía, ¿verdad? Entonces, yo... La has pulseado. La he pulseado y yo compré el discurso que nos venden los gobiernos de que yo naciendo en una familia pobre, de escasos recursos, allá metido en un hueco, ¿verdad? En San Ramón, si yo estudiaba y sacaba una carrera universitaria, iba a ser próspero, ¿verdad? Y cuando yo me egresé de la universidad me di cuenta que me habían estafado, ¿verdad? Entonces, me di cuenta de que no iba a alcanzar la prosperidad vía la ayuda que me había supuestamente dado el Estado, y entonces me fui al sector privado a ver dónde era que estaba el progreso, ¿verdad? A ver qué era lo que hacía la gente para progresar, y me voy dando cuenta de que el emprendedor es el motor de la economía. Me doy cuenta de que la gente más increíble, la que genera desarrollo, la que genera empleo, la que genera inversiones, no es la gente que pasa por el Estado, es más bien la gente que se queda fuera de ese sistema, ¿verdad? Entonces, de ahí empecé a moverme en ese ámbito, aprendí de ventas, aprendí de liderazgo, aprendí de emprendimiento, me volví consultor y tratando de prosperar en ese nuevo ámbito de la vida. Me di cuenta de que el Estado, más lejos de ser un promotor del progreso, más bien es un obstáculo, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde caí a leer literatura, biografías de emprendedores, de grandes empresarios, y empecé a ver que tenían un pensamiento liberal, ¿verdad? Empecé a ver que la libertad era importante para construir progreso, empecé a entender el rol del Estado en una sociedad. Y entonces poco a poco fui llegando al liberalismo hasta que me encontré con Unión Liberal y hoy día somos parte de ese comité junto con otras 6 personas, ¿verdad? Que como dice don Manfred, no somos políticos de tradición, digámoslo así, ¿verdad? Somos gente así como yo, todos luchadora, que ha tenido que ir buscando vías para crecer y preocupados por el rumbo que tiene Costa Rica en este momento. Y por lo difícil que es desarrollarse en este país, que de hecho más bien vamos para atrás, ¿verdad? Cada vez más desempleo, más pobreza. El año pasado fue terrible para la economía. Entonces, en ese contexto de preocupación, creo que conjugamos y nos juntamos con personas como usted, que tiene una gran experiencia también en política pública, que ya fue diputado, que conoce todo el sistema legal institucional del país, y armamos esto que es Unión Liberal, ¿verdad? Que yo creo que es una excelente combinación. Tenemos el bagaje suficiente en los diferentes sectores de la sociedad como para poder plantearle a este país una hoja de ruta al primer mundo, como nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, esa es mi esperanza, que Unión Liberal sea eso para el país, un catalizador para el desarrollo. Don Manfred, aspiración de la Unión Liberal para este siguiente proceso electoral, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pues aspiraciones son las más altas siempre, ¿verdad? La ambición, la primera que tenemos es llegar a donde se generan los cambios, que es en el legislativo.
El Poder Ejecutivo, por definición, ejecuta. No puede realizar cambios porque no es su función. Podrá influenciar un poco la política pública, pero muy poco. Es con ese cuerpo de diputados que hay que mover las leyes. Más que mover leyes es quitar ciertas leyes que inhiben al emprendedor, al empresario, al ciudadano a crecer por sí mismo. Y entendemos que este mensaje de libertad es un poco difícil para nosotros, chicos. Estamos acostumbradísimos, nos han enseñado a través de los últimos 80 años que el Estado es el benefactor, el papá. Estamos imbuidos en que yo tengo un problema, el Estado, se cae un puente, el Estado, me quedé sin empleo, el Estado. No, tenemos que ser responsables por nuestra propia vida. Esa propuesta que todo el mundo la entiende, yo siento que a veces es difícil de digerir, de entender. Entonces, este es un proyecto de largo plazo. O sea, nosotros estamos aquí con un proyecto de aquí al resto de la vida, a hacer a Costa Rica un país de primer mundo en los próximos 15, 20 años. El que prometa algo diferente no está pensando correctamente. No es desmantelar el Estado y despedir a todo el mundo y cerrar la caja, no es eso. Es una transformación ordenada a un sistema en donde en el centro está el ciudadano, en el centro está el emprendedor. Lo que mueve las economías mundiales, sí, las grandes corporaciones, Google, Apple, Microsoft, Coca-Cola, Pepsi-Cola, las farmacéuticas, sí, pero el que mueve el mundo y el que genera empleo son los emprendedores mundiales. Es esa persona que sale del colegio, que sale de la universidad y decide poner una fábrica de zapatos, una fábrica de camisas, dar un servicio, hacer algo en internet ahora. Ese emprendedor es lo que mueve el mundo. El mundo se mueve a través de los pequeños empresarios. Y en nuestro país, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque estoy seguro y no sentiría que fuera el propio que lo hacemos. Yo creo que la gente que hace las cosas las hace porque a veras cree, pero el sistema que tenemos no funciona. Puede ser que creamos mucho, pero no funciona. Destruye al emprendedor. ¿Cuántos requisitos tengo que llenar para yo abrir una soda? Me muero. El primero, estar asegurado. Sí, muy loable, muy bonito, pero ¿por qué me voy a asegurar yo si yo soy el que estoy emprendiendo? No entiendo, o sea, yo personalmente no entiendo. Hagámoslo al revés. Comience y después vengo a ver cómo lo apoyo, no lo molesto. Cómo le doy la facilidad de emprender hoy. Y después puede venir salud y decir, mire, señor, tiene que pintar la pared, tiene que hacer esto. Apoyarlo. No como estamos ahora, que estamos desgraciadamente en una relación adversaria. El emprendedor contra el gobierno, o el gobierno contra el emprendedor. Y en esa ecuación llamémoslo de esta división de clases, típico de la bandera socialista, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ir todos unidos y con un norte a llegar a un país de primer mundo. Estamos a la vuelta de la esquina, pero tenemos que doblar hacia la derecha, no hacia la izquierda, porque si no, nos morimos. Un último mensaje, Johan, para las personas que siguen estos programas de Libres para Elegir, ya para ir terminando el programa. Claro, yo les diría que le pierdan el miedo a la libertad. Este país nos ha adoctrinado para pensar que el gobierno nos resuelve todo, pero realmente nosotros como individuos tenemos todo el potencial para construir progreso y creo que en eso, en este momento, la mayor parte del país estará de acuerdo. El gobierno no es capaz de resolvernos ningún problema, somos nosotros mismos y por eso es que nosotros precisamente lo que le comentaba a don Otto es lo que queremos hacer, arrancarle poderes, funciones y recursos al gobierno y devolvérselos a usted como individuo. Entonces ese sería mi mensaje, que le pierdan el miedo a la libertad, que asuman la responsabilidad de sus vidas y a todos los actores, a los diferentes líderes de gremios, cámaras empresariales y demás, les invito a ser valientes, a poder plantarle cara a los gobiernos y ponerse del lado del progreso del ciudadano. Don Manfred, último mensaje. Último mensaje, siguiendo el mensaje de don Johan, sí, hay que aprender a involucrarse. O sea, no podemos ni tenemos la capacidad de quejarnos si no buscamos una solución. Hablar mal es muy bonito, pero ya cuando uno se mete, ya ve que la cosa cambia. Entonces yo los invito
a que si están de acuerdo con nosotros y con nuestras ideas, se unan a nosotros, se unan al partido. Ahí es donde vamos a lograr en un tiempo razonable que Costa Rica sea un país de primer mundo. O sea, trabajemos por Costa Rica. Y el trabajar por Costa Rica es trabajar para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Manfred. Muchas gracias, Johan. A ustedes que vieron esta transmisión y que dicen, la pucha, yo me quiero sumar, yo me quiero unir también a este movimiento, lo pueden hacer de una forma muy sencilla. Ingresen a la página www.unionliberal.cr y ahí hay un botoncito. Sí, yo me uno. Stripen este botoncito, meten el número de cédula, ahí inmediatamente se carga con información del registro civil y ya forma parte de una base de datos que vamos engrosando todos los días en todos los rincones del país. Una vez que estén en la base de datos, desde el partido se les da información de las diferentes actividades que estamos realizando, ya sea territorial o también hay sesiones de formación virtual en la cual pueden formar parte y se les invita también a acercar y sumar otras personas. Entre más personas nos unamos a este proyecto político, más rápido vamos a lograr esa meta que mencionaban Johan y Manfred, en el sentido de que Costa Rica se convierta en un plazo relativamente corto en un país desarrollado donde todos, absolutamente todos, vivamos mejor. Muchas gracias.